Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Estamos contentos de poder encontrarnos con ustedes una nueva semana para seguir con nuestro objetivo de recorrer la Biblia. Hace más de un año, como saben, comenzamos con Génesis 1. Hoy estamos ya transitando el capítulo 20 del libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, con la mira puesta en algún día poder llegar hasta el Apocalipsis, ¿no? Hoy vamos a ver en nuestro episodio de hoy los capítulos 20 y 21 del libro de Números, donde suceden hechos interesantes, hechos que pueden servir para que nosotros obtengamos lecciones prácticas para nuestra vida, lecciones espirituales y hechos históricos importantes en lo que fue la travesía del pueblo de Israel allí por el desierto, ¿no? Que es lo que narran básicamente desde Éxodo hasta Deuteronomio, ¿no? No el primero que es Génesis, donde están el resto de las historias, pero los otros 4 libros que le siguen del Pentateuco, casi todos se refieren a eso, ¿no? A lo que sucedió con la salida de Egipto y el transitar por los 40 años del desierto del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. El título que le colocamos esta semana al estudio es Cristo, la roca y la serpiente, ¿no? Cristo, la roca y la serpiente. ¿Por qué? Porque bueno, hay en el capítulo 20 un hecho que tiene a una roca como protagonista principal, y en el capítulo 21 las serpientes también tienen un predominio, ¿no? en la historia que allí aparece, y en ambos casos, en alguno quizás más familiarizado, ¿no? Ver a Cristo como la roca es algo más familiar para nosotros. Ver a Cristo como una serpiente es algo mucho más extraño, ¿no? Porque generalmente en la Biblia la serpiente es símbolo del enemigo, ¿no? de Dios y de los hombres, es símbolo del mal. Sin embargo, en el capítulo 21 se va a utilizar, ¿no? a la serpiente también como símbolo de Cristo. Así que por eso nuestro título de hoy es Cristo, la roca y la serpiente. Vamos a comenzar con la lectura entonces del capítulo 20, versículo 1, comienza diciendo: los israelitas llegaron al desierto de Zim, toda la congregación en el primer mes, y acamparon en Cades. Este era un lugar cerca de Edom, ¿no? Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. María, la hermana de Moisés, ¿no? También el versículo 2 dice: y como no hubo agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. El versículo 3 agrega: el pueblo contendió con Moisés, le dijeron: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos ante el Señor, en referencia a lo que vimos en nuestro capítulo anterior, ¿no? La rebelión de Coré. Y en el versículo 4 dicen: ¿por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto para morir aquí nosotros y nuestras bestias? El 5 dice: porque nos hiciste subir de Egipto. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar que no tiene sementera, ni higueras, ni viñas, ni granadas, ni aún agua para beber. Lo cierto es que el capítulo comienza con una serie de situaciones y de momentos difíciles. En primer lugar, se narra la muerte de María, la hermana mayor de Moisés. Acá no lo dice en el capítulo, pero investigadores y comentadores bíblicos estiman que María tenía unos 132 años aproximadamente al momento de fallecer, ¿no? Por otro lado, tras la muerte de María, casi en ese mismo momento, en esos mismos días, nuevamente el agua era un problema para el pueblo. Nuevamente se quejan por falta de agua, tal como ya lo habían hecho en varias ocasiones anteriores, en todas las cuales Dios había provisto el agua que el pueblo reclamaba. Sin embargo, ellos, cada vez que se quedaban sin agua, en vez de confiar en Dios, reclamaban, ¿no? Se rebelaban contra Moisés. Lo cierto es que esto nos enseña, en primer lugar, que ante los momentos de dificultad, ante los momentos difíciles como la muerte de María, por otro lado, la escasez de agua, la pérdida de un ser querido, la pérdida de alguien cercano para nosotros, o el no poder satisfacer nuestras necesidades básicas, como por ejemplo es el agua,
Eso puede hacer generalmente que las personas actúen de dos maneras bien definidas. Una forma de actuar frente a estas situaciones difíciles es confiar en Dios, ¿no? Y es a lo que la Biblia nos llama, a poder confiar en el Señor, poder confiar en las hermosas promesas que encontramos en las Escrituras. Ese es un camino que nosotros podemos tomar. Obviamente que puede haber dificultades si estamos hablando del agua, o puede haber dolor si estamos hablando de la muerte de algún ser cercano. Es lógico, es normal y es humano. Pero una cosa es tener dolor con esperanza y otra cosa es el dolor sin esperanza. La Biblia nos llama a afrontar las pruebas difíciles y los momentos difíciles de la vida con esperanza, basados en las maravillosas promesas que encontramos en las Escrituras. Entonces, como les decía, un camino que podemos tomar es ese, el de la confianza, ¿no? El de aferrarnos más a Dios a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de que las cosas no nos salen como queremos o como necesitamos. Otra actitud humana ante las situaciones adversas es la rebeldía, ¿no? Y es el rebelarse contra todo. Y lamentablemente ese fue el camino que una vez más tomó aquí el pueblo de Israel. En este escenario negativo y de situaciones adversas, volvieron a rebelarse y enseguida a clamar otra vez por el agua. Y es interesante si nosotros vemos en el versículo 4 y en el versículo 5 del capítulo 20, que es en el que estamos, cómo empiezan ambos versículos. Empiezan diciendo ¿por qué? ¿No? Generalmente cuando uno se rebela, cuando uno cuestiona, esa es la pregunta que surge, ¿por qué? Se dice que es una mejor pregunta el plantearse el para qué, ¿no? El para qué nos puede llevar a un buen puerto. El por qué a veces nos va a mantener en un estado negativo y sin solución, ¿no? a las cuestiones. Es mucho mejor plantearse el para qué, porque el para qué tiene un propósito, el por qué no. Por lo tanto, bueno, el pueblo estaba en esta situación repetida, ya se había dado varias veces, la vimos a lo largo del libro de Éxodo, lo vimos también en algún capítulo anterior de Números. ¿Qué hace Moisés ante esta situación? ¿Qué hace Moisés cuando otra vez el pueblo se levanta y se rebela? El versículo 6 dice que Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y fueron a la entrada de la tienda de reunión, es decir, donde estaba el santuario, ¿no? Y se echaron sobre sus rostros y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Igual que en todas las veces anteriores, ante esta escena o situación de crítica, de murmuración, de reclamo por parte del pueblo, Moisés no entra en disputa con ellos. Moisés no entra a buscar respuestas humanas para confrontar a los cuestionamientos que ellos les hacían, sino que lo que Moisés hace es ir a la presencia de Dios, al lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. En el caso de ellos era allí en la tienda de reunión, no en el santuario. Ir a ese lugar y orar y postrarse a la presencia de Dios para buscar una respuesta. Esta es otra gran lección, no solamente para las personas que ocupan funciones de liderazgo espiritual, sino también para cada creyente. Qué bueno que ante las dificultades y los problemas o los cuestionamientos que a veces surgen en nuestra vida, podamos hacer como Moisés y Aarón, en este caso, e ir a la presencia de Dios. Nada mejor que ir a la presencia de Dios para obtener respuestas. Nada mejor que ir a la presencia de Dios para obtener respuestas. Esa es una gran enseñanza que esta historia y esta parte del pasaje nos deja. Si seguimos avanzando, en el versículo 7, dijo el Señor a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, y tú y Aarón, tu hermano, hablen a la roca a la vista de ellos. ¿Cuál fue la orden de Dios? Esto lo remarco porque es importante para lo que viene. La orden de Dios a Moisés y Aarón fue: hablen a la roca a la vista de ellos, es decir, a la vista del pueblo. Y ella dará agua, y de la roca brotará el agua para la congregación y sus bestias, cosa que Dios ya había hecho en otras ocasiones. El versículo 9 dice que entonces Moisés, en primer lugar, obedeciendo, ¿no?, lo que Dios le había dicho, Moisés toma la vara, como él le mandó, remarca el versículo 9. El 10 dice que Moisés y Aarón reunieron a la congregación ante la roca, también como Dios les había mandado. Sin embargo,
lo que viene después es algo donde Moisés por primera vez parece desviarse de la senda correcta. Porque Moisés no hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer a continuación. Hizo lo primero, tomó la vara, reunió la congregación, pero ¿qué tenía que hacer Moisés después? Hablar a la roca, a la vista de la congregación, y Dios se iba a manifestar nuevamente proveyéndoles del agua. Pero Moisés no hizo eso. Moisés, humanamente, seguramente cansado, ¿no? Estresado por todas estas situaciones reiterativas que se daban de queja y de murmuración, dice el versículo 10 que Moisés en primer lugar reprende al pueblo y les dice: oigan ahora, rebeldes, ¿les haremos brotar agua de la roca? Entonces Moisés alzó su mano y con una vara hirió la roca 2 veces, y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus bestias. Es interesante que, ahora vamos a analizar un poquito el error de Moisés, pero es interesante que a pesar del error o la desobediencia de Moisés, Dios no dejó de darles agua. Porque si bien Moisés no hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, de todas formas Dios le dio agua al pueblo. De todas maneras Dios proveyó lo que la gente en ese momento estaba necesitando ahí en el desierto, que era por supuesto agua, ¿no? Algo vital. Moisés, ¿en qué constituyó su desobediencia, su pecado, su error? Que en vez de hablarle a la roca, acabamos de leer que Moisés la golpeó, y no una, sino 2 veces la golpeó. Pero hay algo más, además de esa desobediencia, fíjense en el versículo 10, cuando Moisés le habla al pueblo, se dirige al pueblo y dice: oigan ahora, rebeldes, ¿les haremos brotar agua de la roca? La clave está en cómo él formula el cuestionamiento. Dice: les haremos. O sea, Moisés no dice Dios le hará brotar agua, dice les haremos. O sea, él se arroga algo que no le correspondía, porque el que le daba el agua era Dios, ¿no? Y Moisés estaba colocando en cierta forma en lugar de Dios, al decir les haremos sacar el agua, ¿no? Se atribuye de alguna forma también la gloria a él de proveer de agua al pueblo. Y ahí radicó el pecado y la desobediencia de Moisés. Por eso en el versículo 12 el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto ustedes no creyeron en mí para santificar ante los israelitas, por eso no introducirán esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, donde los israelitas contendieron con el Señor y donde Él les mostró su santidad. El castigo para Moisés y Aarón iba a ser no entrar en esa tierra prometida. Dios no podía actuar de otra manera cuando su siervo, que lo había obedecido en todo durante largos años, que se lo define la misma Biblia como uno de los hombres más pacientes, pero cuando él comete ese error delante de toda la congregación, Dios no podía dejar ese error sin mostrar su desaprobación, ¿no?, a esto que Moisés había hecho. De todas formas, el amor de Dios es muy grande, ¿no?, porque esto no significó que Moisés se perdió, ni mucho menos, ¿no? Moisés no pudo introducir al pueblo a la tierra prometida, pero Moisés, si uno lee después en otras partes de la Biblia, Moisés es una de las personas que el Señor resucitó, ¿no?, y se lo llevó al cielo. Y de hecho, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, uno de los que aparecen allí es Moisés, ¿no? O sea, Moisés ya estando en el cielo. Por lo tanto, qué castigo, ¿no?, uno podría decir, comparado con lo que Dios después le iba a dar a Moisés como recompensa, ¿no? Ser una de las primicias, uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros seres humanos en poder estar al lado de Dios, ¿no?, en el reino de los cielos. El símbolo de la roca, ¿no? Nosotros habíamos titulado Cristo, la roca y la serpiente. Si nos vamos al Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, capítulo 10, ahí, hablando justamente de este momento del pueblo de Israel, el apóstol Pablo, que es el que escribe la carta a los Corintios, se va a referir a la roca como un símbolo de Cristo. Primera de Corintios 10, versículo 4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pecado de Moisés, porque Moisés, cuando golpea 2 veces con la vara,
le está simbólicamente, está golpeando sobre Cristo, simbólicamente, ¿no? Es interesante la figura de Cristo como la roca, porque la roca siempre es algo que nos lleva a pensar en seguridad, en confianza, en algo que permanece, ¿no? En algo que nos da un fundamento. Es decir, la roca siempre, o como en este caso, ¿no? De la cual brotó agua, la roca en la Biblia siempre aparece como bendición, siempre aparece como bendición la roca, ¿no? Por eso también es un símbolo de Cristo, porque a través de él el ser humano recibe las mayores y mejores bendiciones. A través de Cristo nuestras necesidades primarias y nuestra vida es sustentada. A través de Cristo recibimos seguridad y fundamento para nuestra vida. Cristo como la roca es Cristo como la fuente de bendiciones para su pueblo. En el capítulo 21, vamos a avanzar, viene el otro símbolo. En el capítulo 21, ya al final del 20, si después ustedes lo quieren leer, narra la muerte también de Aarón, ¿no? En el versículo 26 del 20 narra allí la muerte de Aarón y cómo el sacerdocio le es pasado a su hijo. Aarón se cree que murió a los 123 años aproximadamente. Es decir, que cuando llegamos al capítulo 21, Moisés ya no tenía a sus hermanos. Moisés ya estaba sin Aarón y sin María, que habían fallecido, ¿no? Así que en el capítulo 21, vamos a leer a partir del versículo 4, dice: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom, y el pueblo se impacientó por el camino, y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Se cansaron del alimento que Dios les daba, ¿no? Y también aparece otra vez el cuestionamiento. ¿Por qué? ¿No? La rebeldía y el cuestionamiento en las palabras del pueblo, que ya se había olvidado del agua y se había olvidado del milagro por el cual Dios le había provisto para la necesidad de ese momento, y ahora acá estaban otra vez quejándose, otra vez murmurando. Qué rápido, ¿no? El ser humano se olvida de las bendiciones de Dios. Qué rápido nos olvidamos de las bendiciones de Dios y otra vez nos estamos quejando y otra vez estamos murmurando, ¿no? Como aquí hace el pueblo. Y otra vez estamos quejándonos quizás a veces de lo que Dios en su providencia nos otorga. El versículo 6 dice que el Señor envió entre el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo y murió mucha gente. Los comentadores bíblicos dicen que en realidad lo que Dios hizo fue retirar su presencia. El desierto, la zona por la cual ellos caminaban, era un lugar que estaba plagado de serpientes, de escorpiones y de todas las alimañas que podamos pensar que habitan en lugares desérticos. Si hasta ese momento no habían sido picados, no habían sido mordidos, ¿no? por la serpiente, seguramente es porque la protección de Dios lo impedía, porque Dios los protegía y Dios los guardaba. Tanta rebeldía, tanto rechazo, tanto cuestionamiento hizo en algunos momentos que Dios simplemente retirara su presencia, y cuando Él retiraba su presencia, ellos quedaban a merced de los peligros del desierto, entre ellos la serpiente, ¿no? Y esto es lo que evidentemente pasó allí en ese lugar. El versículo 7 dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Afortunadamente se dieron cuenta de lo que estaban perdiendo. Se dieron cuenta que si el camino era difícil con la presencia de Dios, sin la presencia de Dios era totalmente inviable, totalmente imposible, ¿no? Entonces ellos mismos, arrepentidos, van y le piden a Moisés que ore. Al mismo Moisés que habían cuestionado, al mismo Moisés que habían criticado, al mismo Moisés que muchos de ellos querían apedrear, cuando las papas quemaban, iban a Moisés y le pedían que Moisés orara, reconociendo seguramente la cercanía que Moisés tenía con Dios y la vida espiritual que Moisés tenía, el liderazgo espiritual, ¿no? de Moisés. El versículo 8 dice que el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente como esas y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la mire
vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y cuando alguien era mordido por alguna serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este fue el mandato de Dios a Moisés cuando él oró, que hiciera una serpiente de bronce, que la levantara, ¿no?, sobre un asta, dice, y que las personas cuando eran atacadas por la serpiente miraran a esa serpiente de bronce y entonces iban a ser sanadas. ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué veracidad tiene este hecho histórico, ¿no?, que narra el libro de Números? Bueno, el mismo Jesús hizo referencia a esto. Por eso me gustaría que podamos compartir la lectura de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Por aquí lo tenía marcado ya en mi Biblia, Juan 3, 14 y 15. Estamos en los Evangelios. En el Nuevo Testamento dice, hablando el propio Jesús, ¿no? Dice, le voy a leer desde el 12 para tener bien el contexto del pasaje. Dice, si les hablé de cosas de la tierra y no creen, ¿cómo van a creer si les diera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está comparando este hecho ocurrido allí en Números, que es el libro que estamos leyendo. Está comparando esto y el hecho de poner a la serpiente levantada para que miraran y sean sanados del ataque de la serpiente, lo está comparando con su propia muerte en la cruz, ¿no? Interesante porque en Números las personas eran atacadas por la serpiente y si no miraban a esa serpiente de bronce, les esperaba la muerte. Si nosotros no miramos la cruz de Cristo, ¿qué es lo que nos espera?, ¿no? Jesús vino para dar vida y para dar vida eterna. La Biblia dice, es necesario que los hombres mueran una sola vez. No es necesario que muramos dos veces, es necesario que muramos una sola vez y después Cristo nos quiere dar la vida eterna. Ahora, si nosotros no miramos a Cristo, si no miramos el sacrificio de Cristo por nosotros, Él no nos puede salvar de la segunda muerte de la cual habla la Biblia, que tiene ya características definitivas. Esta primera muerte, la de este mundo, es transitoria si creemos en Cristo. La Biblia nos asegura eso. Pero si no creemos y rechazamos, hay otra muerte más que ya es eterna, ¿no?, de la cual nadie se podría levantar nunca jamás. Por eso es interesante que el propio Jesús toma esta historia y la utiliza en los Evangelios para enseñarle a la gente la importancia de que cuando es atacada por la serpiente, mire a la cruz, ¿no? ¿Sos atacado en tu vida por la serpiente? Sabemos que mayormente, más allá de que acá era un símbolo de Cristo, mayormente la serpiente en la Biblia es un símbolo de Satanás, ¿no? Inclusive para entender esto hay un solo versículo más que me gustaría compartir con ustedes, que está en Corintios, 2 de Corintios 5:21, que dice, al que no tenía pecado, hablando de Cristo, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Parafraseando este versículo, ¿no?, que habla de que Cristo se hizo pecado por nosotros, podríamos decir Cristo se hizo en ese momento serpiente, ¿no?, esa serpiente de bronce. Cristo se hizo serpiente, Cristo se hizo pecado, ¿no?, por nosotros. Él pagó el precio en la cruz que nos correspondía a nosotros. Pero querido amigo y amiga, me gustaría finalizar la meditación de hoy recalcando algo que dijimos recién. Al igual que los israelitas en ese desierto recibían el ataque de la serpiente y la única opción era mirar a esa serpiente de bronce para ser salvos, nosotros vivimos en un mundo donde las serpientes proliferan cada vez más, donde hay serpientes por todas partes, donde el diablo mismo, ¿no?, utilizando distintos recursos y a veces personas, es esa serpiente que nos ataca. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución que la Biblia nos ofrece? Mirar a Cristo, mirar a Jesucristo nuestro Señor, el que nos amó tanto que dio su propia vida en rescate por cada uno de nosotros. Así que los animo en este sentido para que en esta semana que se inicia nosotros podamos caminar mirando a la cruz de Cristo cada día, mirando a nuestro Señor Jesús
todos los días. Que Dios los bendiga mucho, que tengan una bonita semana. No se olviden de compartir este video con algún amigo, con alguna amiga, de darle me gusta, así nos ayudan a poder llegar cada vez a mayor cantidad de personas. Que Dios los bendiga.